Hola, me encuentro con Sara Mayorga. Sara es una abogada, ha sido la primera mujer contratada por el Poder Judicial, hace ya algunos añitos, Sara, ¿verdad? Sara empezó en la Fiscalía de Asuntos Indígenas y ahora se encarga en el departamento que lleva las capacitaciones a fiscales. Sara ha tenido un liderazgo particular en temas de pueblos indígenas, aunque yo sé que la palabra liderazgo eh, a algunas personas indígenas no siempre le gustan. Ahorita vamos a ahondar un poco en eso. Y actualmente Sara está coordinando la Alianza de Mujeres de Centroamérica y México. Eh, Sara, un gusto estar con vos este ratito y agradecerte porque siempre tenés una voluntad de acercarte a los estudiantes para hablar sobre temas de pueblos indígenas y en nuestro caso de temas de pueblos indígenas y comunicación. Hola Alejandro, muchas gracias por la invitación y como siempre pues es un gusto poder compartir un poco de esto que más que una enseñanza es compartir la vivencia como persona indígena con la población estudiantil y que ojalá les sirva de herramientas importantes en el desarrollo de sus labores a futuro o en presente si lo están desarrollando. Sara, vos hablas del concepto de pueblos y vos sos del pueblo Cabécar. ¿Por qué es importante que las y los estudiantes futuros profesionales costarricenses tengan claro el concepto de pueblo indígena? Es muy importante tener claro la noción de pueblo indígena porque usualmente se tiende a confundir el término pueblo con territorio indígena. Entonces, como estamos acostumbrados a decir un pueblito allá por Acerrí o un pueblito allá en Acosta, queremos llevar lo mismo a comunidades indígenas y decir el pueblo de Ujarrás, el pueblo de Salitre. Pero lo cierto es que ahí el término cambia porque se circunscribe al derecho internacional. Y en el derecho internacional se buscó un término que fuera aceptable para la mayoría de comunidades indígenas. Y este término resultó ser pueblos, que pueblos en este caso no hace énfasis al lugar, sino que hace énfasis a las personas que integran un grupo humano con una cultura común, un idioma común, una cosmovisión común. Entonces, cuando vamos a hablar de pueblos indígenas, estamos refiriéndonos a un grupo humano, en el caso costarricense, es Cabecar, Bribri, Nove, Maleco, Terra, Babrunca, Huetar. A eso nos referimos cuando hablamos de pueblo, porque comparten su cultura, su idioma, sus creencias. No nos referimos al lugar donde habitan. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro porque se suele confundir. Eh, Eso significa, Sara, porque sí, la palabra pueblo uno cree que es comunidad, ¿verdad? Sinónimo de comunidad. En este caso, tiene un concepto más bien político. Eh, Exactamente. y eso, y es, Exactamente. Si usted ve el convenio 169 de la OIT, que es uno de los instrumentos más conocidos en el tema de derecho indígena, se refiere a pueblos indígenas. la gente también habla a veces de manera peyorativa, tal vez sin tener esa intención, y se refiere como reservas. ¿Por qué la palabra reserva como tal debería ser superada al momento de escribir un texto, al momento de, de hacer algún producto específico de comunicación que tenga que ver con pueblos indígenas? Claro, el asunto viene en que la ley indígena es del año 1977, de noviembre del 77, y en la ley indígena se estableció el término de reservas indígenas para referirse a los lugares delimitados como zonas habitadas por personas indígenas. Sin embargo, este término fue copiado de Estados Unidos, que tiene las reservaciones, ¿verdad? Que es un poco, tiene una carga de apartheid y entonces lo que es como las personas aparte, los que están en otro lugar, los que no deben integrarse, es como la carga que lleva el término reserva. Eh,
Posteriormente, cuando las personas indígenas comienzan a luchar por su derecho tanto a nivel nacional como internacional, se busca un término que no sea, que no tenga una carga discriminatoria, que no tenga una carga como los otros, los extraños, y entonces se llega a la conclusión que el término adecuado sería el término territorios indígenas y no reservas indígenas. Ahora bien, quiero hacer una aclaración, ¿por qué la ley indígena está vigente en Costa Rica? Entonces hay personas, de repente te puedes encontrar principalmente tal vez algún abogado o abogada que te diga que el término correcto es derecho porque así está en la ley que está vigente. En este caso, tenemos que tener claro que tenemos el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas que refieren a territorios indígenas. Entonces son términos que están en instrumentos de derechos humanos y por tanto son los términos correctos en comparación a una ley nacional. Sara, cuando uno revisa imágenes o videos, ¿nota que hay alguna tendencia de los medios de comunicación por exaltar casi que obsesivamente el color de la ropa? ¿Vos tenés ahí algo colorido detrás tuyo? Veo como un bolsito. Ajá. Es Ajá. un bolsito y una lapa. Y una lapa. Ok, Sí. y en los medios a veces notas como esa obsesión por el color, haciendo pensarle a la gente que con solo esa mezcla de colores ya estás representando lo que llamaríamos lo indígena. ¿Qué peligro se corre en quedarse solo en esa lectura de los pueblos indígenas? Claro, esto es muy recurrente y siempre me ha llamado mucho la atención porque, como lo indiqué en un principio, en Costa Rica tenemos 8 pueblos indígenas. Bueno, no indiqué que 8, indiqué los nombres. Eh, tenemos 8 pueblos indígenas, por tanto hay 8 culturas distintas. Esto significa que cada cultura tiene sus propias creencias, su propia organización, sus propios modos de desarrollar la vida y que no todo, no es una homogeneidad. Entonces, a veces en los medios de comunicación, por ejemplo, se habla de los bribris, por decir un ejemplo, pero la imagen que se utiliza para representar esto es de una persona noble. Entonces caemos en un romanticismo por la razón de que la persona noble tiene su vestimenta tradicional. Pero entonces caemos en una contradicción porque estamos hablando de un pueblo, pero le estamos poniendo otro. Eh, yo creo que esto más viene de un romanticismo, de una idea romántica de lo indígena colorido, de lo indígena donde desde mi estereotipo, desde mi casilla, yo digo que es indígena y que no es indígena. Entonces, si una persona viste de determinada manera, es indígena, pero si no cumple con ese patrón, ya no lo utilizo para mis fines porque ya no me representa lo indígena, ya no representa el imaginario costarricense en este caso de lo que se espera que sea una persona indígena. Entonces, es probable que si una persona llega con plumas, con un atuendo, no sé, particular, llame la atención porque eso sí es indígena. Pero sí es indígena desde dónde, desde la perspectiva indígena o desde una perspectiva donde yo quiero encasillar qué es ser indígena, cómo debe comportarse un indígena. Y realmente ahí es donde caemos en una discriminación y una exclusión, porque entonces se les sigue imponiendo a las personas indígenas hasta cuál es el patrón que deben seguir o que debemos seguir para ser considerados indígenas o inclusive, peor, en las instituciones públicas, ser considerado posibles beneficiarios de políticas específicas para pueblos indígenas. Eh, Eso significa también que es un error desde la comunicación masiva también meter a todos los pueblos indígenas en una sola bolsa. No todos caben en un mismo saco porque hay diferencias significativas entre los pueblos indígenas costarricenses. Estaríamos hablando de una diversidad dentro de
diversidad, valga la redundancia. Eso por un lado. Y por otro lado, Sara, también existe a veces una noción como de los indígenas, y quizás en buenos términos quien lo plantea así, pero también es un error caer en que son unas piezas de museo valiosísimas que representan los orígenes costarricenses. ¿Cómo no jugar con esa narrativa que a veces puede entorpecer, digamos, la defensa misma de los derechos de los pueblos indígenas? Bueno, el tema indígena en sí es un tema muy amplio, y aquí estamos, tanto usted como yo, haciendo un esfuerzo muy grande por tratar de reducirlo a unos cuantos minutos, por lo que evidentemente se me va a quedar muchas cosas por fuera. Pero lo que sí es importante decir es, los pueblos indígenas alrededor del mundo, según los datos de Naciones Unidas, existen cerca de 5.000 culturas indígenas. O sea, que no solamente por ser indígenas todos compartimos las mismas raíces, las mismas creencias, etc. En Costa Rica tenemos 8, pero se sigue en cierto sentido la tendencia de que es lo mismo un maleco que un huetar, es lo mismo un huetar que un bribri, y tenemos diferencias amplias entre uno y otro. Y en esto cabe indicar, por ejemplo, el sistema de parentesco. El sistema de parentesco no es el mismo en un maleco que en un bribri, porque en los bribris es matrilineal, o sea, viene por línea materna. Inclusive, el tema de sentido de pertenencia a un pueblo indígena, en el caso de los bribris y los cabecares, viene dado por clanes. Pero en un caso de, yo no puedo pensar en que decirle a un nove, por ejemplo, cuál es su clan. Yo te voy a decir, ¿de qué me está hablando? Ah, pero es que como aquel yo hablé hace rato con alguien de Talamanca o de Salitre y me dijo el clan, ¿y cómo es que usted es indígena y no me lo dice? Porque evidentemente, aunque seamos indígenas, tenemos estructuras sociales, políticas, religiosas completamente distintas. Y entonces ahí es donde a veces se cae en una invisibilización al tratar de homogenizar a toda la cultura. Y en este sentido es muy importante analizar un poco el tema de los prejuicios y los estereotipos, porque como usted bien lo apunta, hay estereotipos eh, positivos, pero también hay estereotipos negativos y que decaen en prejuicios. Eh, por ejemplo, tenemos el estereotipo positivo de que las personas indígenas son amantes de la naturaleza, son protectores del agua, protectores de los bosques, y entonces no cabe en nuestra mente, en la mente de las personas que piensan esto, de que un indígena se vea involucrado en una tala ilegal de árboles. O sea, porque no cabe, porque no puede ser así, porque es indígena. Entonces, le estamos quitando la parte, inclusive la parte humana, la parte de este derecho de que yo pueda decidir qué hago, cómo lo hago, si quiero portarme mal o quiero portarme bien, quiero ir contra la ley, etcétera, eh, por una razón, por una idea preconcebida. Entonces, tenemos la idea también de que muchas veces vemos a una persona indígena y queremos fotografiarnos con esa persona, por ejemplo. Hay un anciano indígena, una anciana indígena, para tenerlo de recuerdo que yo estuve con una persona indígena. O también he conocido personas que dicen de repente, ay, Sara, qué bien, yo tengo un amigo indígena. O sea, como algo exótico, que si yo le dijera a usted, oye Alejandro, estuve en Bali, estuve en Bora Bora, algo exótico, te digo, tengo un amigo indígena, le di la mano a un indígena, o sea, ¿qué es lo extraño? O sea, somos personas, tan igual que usted, tan igual que cualquier otra persona. Entonces, no, esa parte de ver como descubrí algo, es que es como esa noción exótica de estoy viendo algo nuevo, estoy viendo, no sé, algo que no sabía que existía, pero que estaba ahí. Y entonces esto también genera una afectación en las personas indígenas que impacta directamente en la autoestima de nuestros pueblos indígenas, que impacta directamente en la juventud indígena. Entonces,
¿Por qué? Ay, es que tiene esa nariz así porque es indígena. Entonces, porque ¿qué se puede esperar si es indígena? Por ejemplo, eh, me llamó la atención una vez que vi no era el comentario de un periodista, pero era una noticia, entonces dentro de los comentarios ahí salía, era algo de Keylor Navas, por cierto. Entonces los comentarios eran como, ay, con esa cara de precolombina. Entonces me llamó mucho la atención porque era una forma de insultar, ya eso exótico, ya no era tan exótico, sino era una forma de que las personas se sientan mal si tienen el rostro con las facciones indígenas, porque es una pieza precolombina. Entonces, ahí es donde a veces se cae en el riesgo de exalto, pero en la medida que yo me beneficie, en la medida que a mí me parezca exótico. Pero si en algún momento algo no me parece, eso mismo lo revierto para herir la sensibilidad de las personas, para herir su cultura, para herir su dignidad como ser humano y como culturas diferentes. Entonces, esos son como los riesgos que llevan este tipo de abordajes que puedan darse. Como te digo, es un tema muy amplio y no me En, alcanza como para, en la para línea de los abordarlo. estereotipos que vos venís hablando, eh, existe también la idea de que el indígena o la persona indígena es machista. Existe también la idea de que hay mucha ingesta de licor, que la gente toma mucho guaro. Eh, ¿Qué tanto, cómo manejar estos temas y cómo entender, digamos, el contexto, que es quizás lo más importante para cualquier futuro profesional costarricense? Claro. Yo creo que antes de señalar, yo siempre he pensado que los estereotipos, la forma de erradicarlos es con la información, porque yo no voy a negar que hay alcoholismo dentro de los territorios indígenas y que también hay una alta tasa de violencia doméstica. Estos son elementos que yo no voy a negar. Sin embargo, es importante descubrir la raíz de esto. O sea, ¿cuál es el origen de esta ingesta alcohólica en los pueblos indígenas? Y, por ejemplo, a muchas personas les llama la atención que la ley indígena prohíbe la venta de licor dentro de territorios indígenas. Y la razón es muy sencilla. La razón es que para esos tiempos las personas no indígenas se adentraron a territorios indígenas intercambiando tierras por bebidas alcohólicas. Entonces, o sea, a los hombres indígenas en ese momento no les importaba dejar a su familia sin tierra con tal de mantener un vicio, y un vicio que ha permanecido a lo largo de los años. Hasta hace poco tiempo, y creo que todavía sigue siendo una realidad en algunos territorios, hay personas jornaleras cuyo pago es el licor. Entonces, es una realidad que enfrentamos, donde no se han llevado a cabo medidas para contrarrestar esto. Eh, que hay violencia doméstica. Que el machismo se da en las comunidades indígenas también es cierto. Me encantaría decirle que no, pero también es cierto. Pese a que dije que hay dos pueblos matrilineales, Bribri y Cabecar, lo cierto es que esto sigue vigente para cuestiones de herencias y otras cosas, pero la mujer en sí, su autoridad está debilitada a causa de un machismo que ha crecido. Pero dígame una cosa, ¿en cuál cultura no hay machismo? O A sea, eso es iba. ¿Y en inherente. cuál cultura no hay alcoholismo? ¿Verdad? O sea, Exactamente. entonces es muy fácil señalar ese detalle y reproducirlo a través de los mensajes que existen sobre pueblos indígenas. Nada más para profundizar en una cosa, matrilineal significa también que la mujer, por lo menos en los pueblos Bribri y Cabecar, es dueña de la tierra y dueña también de decidir a quién se hereda. ¿Cómo funciona esto? Efectivamente, el que sean pueblos matrilineales, su sistema de transmisión es por línea materna. Esto viene de más atrás
en la historia de la creación de la Tierra, cuando Cibú crea a la Tierra a partir de Iriria, la niña Iriria, y entonces, o sea, la Tierra es una mujer. Y por lo tanto, su transmisión se da a través de las mujeres. Entonces, el sentido de pertenencia, inclusive, por ejemplo, el clan, solamente lo van heredando las mujeres, de manera que el clan mantiene vigente, digamos, una persona Uniwak, una mujer Uniwak, sus hijos serán Uniwak, pero un hombre Uniwak, sus hijos ya no son Uniwak. Entonces, Eso que me de están esa mencionando son los clanes, ¿verdad? son Uniwak clanes, son exacto. clanes. Uniwak, Ajá. si lo tradujéramos, ¿qué quiere decir? Son como artesanos, como, sí, más podría decirse que son como artesanos los que trabajan el arte. Entonces, van cambiando, ¿verdad? Cada uno tiene un rol social totalmente distinto. Son sociales y políticos totalmente distintos. Pero entonces, la transmisión de la tierra se da por medio de las mujeres, para que la posesión de la tierra se mantenga, en cierto sentido, en el control familiar. Este, Así la mujer puede decidir inclusive sobre los bienes. Una vez pasó algo vacilón con el juzgado de familia por un tema de pensión alimentaria, donde, bueno, el hombre tuvo que salir del hogar, pero a cambio debía venir a trabajar en la tierra de la esposa, a cultivar y a todo lo demás. O sea, el juez trató de establecer una medida que fuera más acorde a la cultura y no a simplemente ponerle una pensión de 70,000 colones que la persona no iba a poder pagar, sino que eh, creo que también fue proactivo en tratar de ver cómo se manejaba esta situación y cuál era la mejor alternativa. Entonces, si la tierra es de la mujer, aquí no tenemos ningún bien ganancial en discusión y usted viene y va a trabajar y de esa manera va a retribuir y va a ayudar en la manutención de sus hijos. Creo que el tema de sistema de transmisión dentro de territorios indígenas es un tema amplio y complejo también. Y también existe una visión en la que quienes no saben mucho de pueblos indígenas tradicionalmente dicen, bueno, un indígena es una persona pobre. Eh, ¿qué tan falso es esto? Bueno, depende desde la perspectiva que se vea. Lo que pasa es que hay varios temas a analizar ahí que justamente había anotado. Este, si vemos desde el punto de vista no indígena y con los parámetros no indígenas, medimos a las familias indígenas, evidentemente va a haber una desigualdad, ¿verdad? Que no importa cuántas hectáreas de tierras tenga, si no tienes un piso de mosaico, si no tienes los servicios sanitarios dentro de la casa, etcétera, ¿verdad? Entonces van a ser pobres sin tomar en cuenta su cosmovisión, sin tomar en cuenta la importancia de que el piso sea de tierra y no interponer el mosaico en medio, ¿verdad? Entonces, bajo esa óptica, sí hay pobreza, porque no se toma en cuenta porque las políticas no son horizontales, sino verticales, y no toman en cuenta la cosmovisión indígena. O sea, ¿cuál es la importancia de la tierra? ¿Qué es más importante para usted? ¿Tener luz eléctrica o tener un bosque alrededor de su casa? Arriesgar la vida de un árbol porque para pasar la luz eléctrica por ahí tenés que talar, perdón, uno, dos, tres árboles. Este, esas cuestiones que no se sopesan a la hora de hacer este análisis. Sin embargo, un punto que quería tocar es el tema de la aculturación, porque hay un alto grado de aculturación de las personas indígenas en que en su afán de sufrir, de dejar de lado y sufrir una exclusión a causa de ser indígena, busco parecerme a las personas no indígenas.
Entonces, en este caso, han vendido sus tierras para migrar usualmente a zonas marginales en la capital o bien en zonas aledañas a los territorios indígenas, donde constituyen porcentajes de pobreza muy alto, porque ya no tienen tierra, son familias numerosas, su condición de vida, sus necesidades básicas satisfechas, perdón, son altas, son elevadas. Y entonces vemos que van engrosando ese porcentaje de pobreza, tanto que a nivel mundial, por ejemplo, podríamos decir que cerca del 22% de los pobres a nivel mundial, o las personas consideradas pobres, son personas indígenas. Entonces, desde ese ámbito sí, efectivamente hay pobreza, pero si midiéramos la pobreza con una perspectiva intercultural, los porcentajes cambiarían, porque tenemos una riqueza hídrica, porque tenemos una riqueza montañosa, porque cerca la presencia de territorios indígenas coincide con las áreas más boscosas, pero desgraciadamente son elementos que no se han tomado en consideración a la fecha, sino simplemente una cuestión meramente materialista, donde dejamos de lado la naturaleza, donde dejamos de lado inclusive el ser humano, porque no me importa que usted se desgaste y cuántos trabajos tenga usted para tener un carro del año, pero tenés que tenerlo Aunque para esté demostrar. endeudadísimo. Exacto, no importa cuántas tarjetas de crédito has reventado, pero mostrás un estilo de vida. Entonces te das cuenta que inclusive ese estándar de vida que buscamos se vuelve inhumano. O sea, no contempla la naturaleza, no contempla al ser humano, no contempla la familia, solamente cuántas cosas materiales puedes tener, lo cual dista de la visión indígena. La visión indígena es yo estoy bien, la naturaleza está bien. Y en temas internacionales importantísimos en agenda en este momento, como por ejemplo la respuesta al cambio climático o bien la búsqueda de principios activos del bosque para la industria farmacéutica, están en manos de pueblos indígenas. Si lo viéramos así, eso significa una enorme riqueza en el siglo XXI. Por supuesto, por supuesto, pero también en la agenda internacional ha sido un reto llevar a que se incluya en esa agenda internacional la participación de pueblos indígenas. Entonces, por ejemplo, está la Convención de Diversidad Biológica, donde solamente en su artículo 8J incluye el tema de la diversidad biológica en comunidades indígenas. Entonces, eso ha sido inclusive todo un reto para los pueblos indígenas, para las personas que defienden esta causa a nivel mundial. Entonces, tenemos una realidad, pero una realidad que a veces no se quiere ver. Sara, para cerrar, quienes somos del Valle Central tenemos la falsa idea de que cuando pensamos en una persona indígena, inmediatamente pensamos en Talamanca. Y no somos conscientes que de las 7 provincias del país, la única que no tiene un pueblo indígena es Heredia. Eh, y eso significa muchísimo para todos estos profesionales que pronto estarán incorporados en el mercado laboral y que en algún momento deberán tener algún nivel de contacto con un tema indígena. Ese nivel de ignorancia que tenemos de este lado, ¿cómo superarlo? Sí, en este caso es muy importante hacer una acotación. Si bien hay presencia de territorios indígenas en 6 de las 7 provincias, y en Heredia no contamos con territorios indígenas, ello no implica que en Heredia no haya presencia de personas indígenas. Inclusive, como les indiqué, hay una alta migración de indígenas hacia la ciudad que viven en zonas, ahorita se me viene a la mente como Guararí, por ejemplo. Conozco varias personas noves y bribris, principalmente, que viven en estas zonas, otras que viven por
Sarapiquí, no sé ahorita si Sarapiquí pertenece a Heredia, se me hizo un Sí, lagunazo, sí, pero pertenece a Heredia. en Sarapiquí, en estas partes puedes encontrar indígenas y también hay una alta población de indígenas misquitos, que son indígenas migrantes de Nicaragua. Entonces, y es una población bastante considerable, que es importante. Yo creo que lo más importante como profesionales es ser responsable. Yo no puedo, como profesional, y lo digo bajo mi experiencia, por una cuestión de ética, por una cuestión de convicción personal, usted de previo a dar una información debería haber cotejado, inclusive no solamente decirlo porque me nace o porque me parece bonito, porque hay cosas que de repente pueden parecer bonito, pero no representan una realidad, como le decía lo de las imágenes, por ejemplo. Sí, me parece bonito usar una persona nove, pero realmente esta persona con esa vestimenta me representa a todas las personas indígenas del país. Realmente una persona que viste de determinada manera este, no es indígena. Si una, yo, por ejemplo, yo podría entrar en esa casilla sí o no. Sí, ¿por qué? O no, ¿por qué? Creo que siempre es importante como profesionales cuestionarnos el por qué. Si esto sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? Porque si no vamos a terminar eh, propagando, propagando el tema de los estereotipos. De los estereotipos los aprendemos en la casa, los comentamos en la escuela y luego desde nuestras funciones en nosotros está si los replicamos o los erradicamos. ¿Y cómo los erradicamos? Siendo responsable y cotejando la información que vamos a brindar. Sara, muchísimas gracias por esa motivación y de verdad un gusto haber compartido con vos este ratito. Muchas gracias por la invitación.